Escuché a mi novio humillándome a mis espaldas. Sonreí e hice que se arrepintiera, pero luego hizo algo que nunca esperé. Ahí estaba yo, en mi cocina, cortando con una sonrisa de oreja a oreja una tarta de Santiago para mi amado Miguel, el mismo que hacía unos instantes había soltado la perlita. Es una convenida. La pasta de su padre me tiene viviendo como un marqués. Y yo, con mi cara de «aquí no ha pasado nada», revivía aquel día, hace casi 2 años, en el súper del barrio, cuando conocí a Miguel. Estaba yo mirando unos aguacates, cuando oí al encargado echarle una bronca de campeonato a un tío por aparcar donde no debía. ¡Qué vergüenza ajena! El encargado, rojo como un tomate, señalándolo y vociferando delante de todo el mundo. Y Miguel, pobre, allí plantado, con una cara de «tierra trágame». No sé qué me dio, la verdad, pero me metí en medio y solté algo como «quizás deberíamos relajarnos un poco. Las señales del parking son un lío». El encargado me fulminó con la mirada, pero se calló y se fue. Miguel, aliviadísimo, me preguntó si podía invitarme a un café como agradecimiento. Y vaya que hicimos clic. Era alto, simpático, y tenía una sonrisa de pícaro que me encantó. Desde ese día, mensajes de «buenos días, princesa», cada mañana, me escuchaba, o eso parecía, con atención y se acordaba de los detalles más insignificantes. Vamos, que Cupido me había flechado bien flechada. A la tercera cita, ya estaba yo hasta las trancas por él. Mi padre, en particular, siempre me había apoyado un montón. Después de la uni, mientras buscaba mi camino laboral, me ayudó a encontrar un piso en el centro. También echaba una mano con algunas facturas y el coche. Insistía en que quería verme establecida, aunque a mí me daba un poco de apuro. 8 meses después de empezar a salir, Miguel se mudó conmigo. Fue rápido, sí, pero su compañero de piso era un caso. Mis padres estaban ilusionados, aunque con pies de plomo, de que Miguel se ganara a mi madre, que era más reservada. A mi padre, al final, se lo metió en el bolsillo. Hasta jugaban al golf juntos. Todo era idílico. Hasta que dejó de serlo. Los padres de Miguel empezaron a venir a casa con más frecuencia, hace unos 6 meses. Brunch los domingos, cena algún sábado. Vivían a 1 hora de Barcelona. Emma, su madre, no paraba de alabar mi piso, mi comida, cualquier cosa. Arturo, el padre, era más callado, pero siempre muy correcto. En principio, bien, pero había algo raro en ellos, como si estuvieran actuando. «Qué hogar tan acogedor tenéis. Hacía tanto que no nos sentíamos como en familia», soltó Emma con los ojos vidriosos un día, y Arturo asintió, añadiendo que su Miguel era un encanto y que esperaban que duráramos mucho. Yo sonreí y les di las gracias, pero no pillé algunas indirectas. Miguel bromeaba sobre lo afortunado que era conmigo, o hacía comentarios sobre la generosidad de mi padre cuando comprábamos algo nuevo para el piso. Y luego, ¡zas!, mensaje a sus padres contándole. Noté también que, aunque siempre hablaba de sus ambiciosas aspiraciones, nunca movía un dedo por conseguirlas. Cuando yo me puse a buscar trabajo en serio, vi un patrón. Miguel se callaba o cambiaba de tema cada vez que salía el tema del dinero o el trabajo cuando estábamos con mis padres. En cambio, cuando mi padre hablaba de su empresa, Miguel se mostraba súper interesado, preguntando hasta el último detalle. Luego, a solas, soltaba comentarios sobre lo adinerado o tradicional que era mi padre. Una noche, viendo fotos de su ex en Instagram, murmuró algo sobre que ella era guapa, pero no tenía estabilidad. Luego me besó en la frente y dijo: «Yo soy el pack completo». Cuando le pregunté qué quería decir, una punzada extraña me recorrió el cuerpo y empecé a estar más alerta. Antes siempre estaba con el móvil, sonriendo a los mensajes, pero lo bajaba si yo me acercaba. Una vez lo vi escribiendo un email a alguien sobre cómo mejoraba su situación financiera. Dijo que era un amigo hablando de un nuevo curro, y yo, ingenua de mí, me lo creí 3 veces.
Escuché conversaciones telefónicas cortadas con su madre en las que decía cosas como «estoy cómodo» o «aguanto por ahora». Cada vez que me veía, cambiaba de tema bruscamente y empezaba a hablar alto sobre planes para el finde o la cena. Empecé a grabar algunas conversaciones esporádicamente. A la tercera vez, algo me hizo clic y necesité saber si estaba paranoica o si mi intuición tenía razón. Me sentía fatal por espiar, pero necesitaba respuestas. La mayoría de las veces no pillaba nada, solo charlas con amigos sobre fútbol o planes. Y entonces llegó la cena en casa de sus padres. Un festín con solomillo, ensalada, champán. Emma no paraba de tocarme el brazo, diciendo lo feliz que era de que Miguel hubiera encontrado a alguien tan apoyo, ya que se le veía mucho más centrado. Se me hizo raro cuando Arturo preguntó por el negocio de mi padre. Me ofrecí a cortar la tarta casera de Emma después de cenar, dejando mi móvil en la mesa del comedor. Me fui a la cocina, pero antes de salir, activé la grabadora de voz. Tenía que saberlo. Una pared a media altura separaba el comedor de la cocina, así que yo podía oírlos, pero ellos no podían verme mientras cortaba la tarta. Oí a Miguel reírse entre dientes, esa risa que pone cuando quiere camelar a alguien, aunque su voz se volvió más suave. Pero yo lo oía perfectamente. Ella es conveniente. La pasta de su padre me tiene viviendo de lujo mientras yo encuentro algo mejor. Mis manos se quedaron heladas. Creo que dejé de respirar por un instante. Me quedaré lo suficiente para sacarle todo lo que pueda, y luego encontraré a alguien de quien valga la pena presumir. Oí a Arturo resoplar, como si le hiciera gracia. Y entonces llegaron las palabras de Emma, más bajas pero igual de claras. Sobre todo, no la dejes embarazada, Miguel. Por Dios, no te imaginas estar atado a su familia para siempre. Su padre es un viejo arrogante. Si no fuera por la pasta, ni le saludaría. Todo mi cuerpo temblaba mientras seguía allí, con el cuchillo en la mano. Quería gritar, tirar algo, salir corriendo y no volver jamás. Pero seguí cortando la tarta, porciones perfectas, triángulos simétricos. Ni siquiera recuerdo haber pensado en ello. Simplemente lo hice, sonriendo. Volví al comedor con los platos. Serví a cada uno una porción. Me senté en mi silla. Miguel me besó en la mejilla y me rodeó con el brazo. No me aparté. Simplemente le pregunté a Emma por su jardín, con una sonrisa forzada. El resto de la noche fue una nebulosa. Recuerdo besar a Miguel en el coche de camino a casa, ayudarle a recoger y reírme de sus chistes antes de acostarnos. Recuerdo coger mi móvil de la mesa. Él se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá como si nada. Cuando abrí la puerta de nuestro piso, el que mis padres pagaban para él, esa noche no lo confronté, ni al día siguiente, ni al otro. Simplemente lo observé. Observé cómo, cuando creía que yo no miraba, revisaba las redes sociales de mi padre. Noté que cada vez que la nevera estaba medio vacía, sugería que fuéramos a casa de mis padres. Vi que, cuando mi padre estaba cerca, mencionaba sus préstamos universitarios. Pasó una semana. No dormí mucho. No paraba de escuchar la grabación una y otra vez, pensando que quizás lo había oído mal, que lo había malinterpretado. Pero no. Sus palabras eran cristalinas. Ella es conveniente. La pasta de su padre me tiene viviendo de lujo. Encontraré a alguien de quien valga la pena presumir. Dejé de comer casi por completo. Dejé de hablar a menos que fuera estrictamente necesario. Me encerraba en el baño y me sentaba en el suelo, intentando pensar en algo que hacer. Miguel notaba que algo iba mal, pero parecía más irritado que preocupado. No paraba de preguntarme si estaba siendo dramática o si por fin me había venido la regla. Mi madre lo descubrió una tarde que Miguel salió con sus amigos. Apareció sin avisar, me miró, me sentó a la mesa de la cocina, me miró a los ojos y me preguntó: «¿Qué te pasa con Miguel? ¿Se está portando bien?» Yo no lloraba, había dejado de sollozar, solo sentía un vacío inmenso. Le dije: «¿Quieres oírlo?» «Sí», respondió. «Vale, pero no interrumpas». «De acuerdo».
Saqué mi móvil, abrí la aplicación de notas de voz y le di al play. La voz de Miguel llenó la cocina mientras nos sentábamos en silencio. Ella es conveniente. La pasta de su padre me tiene viviendo de lujo. La cara de mi madre se quedó en blanco, y cuando la grabación llegó a lo de viejo arrogante, empezó a temblar. Se quedó callada durante lo que me pareció una eternidad después de que terminó. Luego se levantó, fue al pasillo y cogió su abrigo. «No dejes que vuelva a poner un pie aquí esta noche», me dijo. Le pregunté, «¿A dónde vas?» «Con tu padre. Espérame aquí». Después de que se fue, mi móvil vibró con un mensaje de Miguel. «Voy a tomar algo con los chicos. Bebe». Llegó tarde para evitar esperarle. No respondí. En lugar de eso, abrí mi portátil y empecé a hacer una lista. Actualización inicial. Estoy tan agradecida a todos por vuestros comentarios de apoyo en mi publicación anterior. No pensé que esto se haría tan viral. Como algunos pedisteis actualizaciones, aquí está lo que pasó después de que llegaran mis padres. Mi padre nunca había estado tan callado en mi vida. Normalmente llena los silencios con preguntas, pequeñas charlas o chistes malos, pero esa noche, cuando entró por mi puerta, simplemente le puso una mano en la espalda a mi madre, como para sostenerla. Ella venía justo detrás. «Hay algo que tienes que escuchar», dijo mi madre mientras sacaba mi móvil otra vez. Sentí un vuelco en el estómago. Una parte de mí quería echarme atrás, decir cualquier cosa, fingir que no pasaba nada, porque cuando esa grabación sonara, todo cambiaría para siempre. Aún así, le di al play. Quería que mi padre escuchara la voz de Miguel. Ni siquiera sabía cómo explicarlo. Su cara no cambió al principio, mientras Miguel se reía de lo conveniente que era yo. Simplemente miró mi móvil sobre la mesa. Algo brilló en sus ojos cuando Miguel lo llamó viejo arrogante. Pensé que mi padre iba a explotar, pero no lo hizo. Cuando terminó la grabación, se quedó sentado un rato y luego me cogió la mano al otro lado de la mesa. Quería saber si yo estaba bien. No qué iba a hacer ni cómo había pasado todo esto. Para ser sincera, no me esperaba esa pregunta. No había pensado mucho en si yo estaba bien, porque había estado demasiado preocupada por la traición y por mi siguiente paso. Y la respuesta fue: no, no estoy bien. Fue entonces cuando me derrumbé y lloré a mares por primera vez desde que escuché la cinta. Mi padre me dejó llorar mientras me apretaba la mano. La respuesta de mi madre a todo es té, así que preparó una tetera. Mi padre preguntó la fecha de la grabación. Cuando por fin me tranquilicé, le dije que había sido hacía una semana. Asintió, como si eso lo explicara todo. Luego preguntó dónde estaba Miguel ahora. Miré mi móvil. Le había enviado 3 mensajes más. «Hola». Mike dice: «Cariño, no me esperes despierta». Qué típico, qué despistado. Le informé a mi padre que Miguel no volvería en horas, ya que estaba de copas con sus amigos. En ese momento, la actitud de mi padre cambió. Me preguntó si tenía mi portátil. Se enderezó en su silla y lo cogí del sofá, donde había dejado mi lista de cosas por hacer abierta. Le echó un vistazo rápido y sonrió levemente. Resulta que habíamos estado pensando lo mismo durante las últimas 2 horas. Trabajamos en nuestro plan. Acciones concretas. No solo yo, sino también mis padres. Mi padre fue meticuloso, usando la aplicación de notas de su móvil para crear su propia lista. Fue extraño. En lugar de la rabia que yo esperaba, experimenté una concentración y compostura en la resolución de problemas que era extrañamente más apasionada que cualquier grito. El piso fue el primer punto de la lista. Mi padre pagaba el alquiler y había firmado el contrato a mi nombre. Llamó a la empresa de administración de fincas. Aclaró que necesitaban hacer un nuevo contrato de arrendamiento solo a mi nombre y rescindir el existente. Mi padre interrumpió a la mujer cuando intentaba explicarle que habría costes y papeleo. Él le aseguró: «Pagaré lo que sea necesario. Necesito que esto se haga de inmediato». Le sugirió que, si eso ayudaba a agilizar el proceso, podría ir a la oficina a primera hora de la mañana. Cuando ella dudó,
De repente entendió mucho mejor. El coche iba después del piso. Era mío, pero mi padre había ayudado con la entrada. Y Miguel lo conducía. Mi padre volvió a llamar a nuestro agente de seguros, quien inmediatamente dio de baja a Miguel de mi póliza. Luego entró en su aplicación de la aseguradora y modificó los detalles de pago para que se originaran en mi cuenta en lugar de la suya. Aclaró que, aunque seguiría ayudándome con el gasto, la cuenta tenía que estar completamente a mi nombre. Mientras mi padre se encargaba de los asuntos financieros, mi madre me ayudó a hacer una lista de todo lo que le pertenecía a Miguel en el piso. No era mucho: su equipo de videojuegos y algo de ropa. La mayoría de los utensilios de cocina y los muebles eran míos o los habíamos comprado juntos con fondos de mis padres. Entonces tuve otro recuerdo. La hermana de Miguel, Carla, trabajaba en la empresa de mi padre desde hacía unos 6 meses. La habían contratado justo después de un comentario casual de Miguel a mi padre sobre que su hermana estaba buscando una nueva oportunidad. Un favor para mí, supuestamente. Mi padre la entrevistó y le ofreció un trabajo. Dudé en mencionarlo. De alguna manera se sentía mezquino. Pero mi madre me vio escribir y borrar algo en mi portátil. La cara de mi padre se endureció cuando finalmente les informé sobre Carla. Una vez más, cogió su móvil. Mi padre envió un correo electrónico a Recursos Humanos solicitando que evaluaran el trabajo de Carla como parte de una reestructuración inminente, pero no la despidió de inmediato porque no es ese tipo de persona. Dejó claro que, aunque no debería ser despedida sin una razón, si eran necesarios recortes presupuestarios, su puesto debería considerarse no esencial. Dicho así suena cruel, pero la verdad es que Carla se había estado aprovechando de su relación con mi padre y conmigo. En el mejor de los casos era mediocre en su trabajo. Llegaba tarde con frecuencia y se tomaba almuerzos muy largos. Miguel era la única razón por la que aún no la habían puesto en un plan de mejora. Pasamos al último tema: la confrontación. Alrededor de la medianoche, mi madre sugirió que esperáramos hasta la mañana, pero mi padre quería llamar a los padres de Miguel en ese momento. Estuve de acuerdo. Todos necesitábamos estar tranquilos para esa conversación, y yo estaba agotada. Mi padre insistió en quedarse a pasar la noche, aunque aceptó a regañadientes. Me ayudó a cambiar las cerraduras mientras mi madre fue a casa a buscar su neceser. Afortunadamente, solo tuvimos que restablecer el código usando la aplicación del piso, ya que nuestro edificio tenía esas cerraduras electrónicas con teclado. Mientras borrábamos el acceso de Miguel, me sentí más ligera. Les di mi habitación a mis padres y dormí en el sofá. Miguel y yo habíamos compartido cama, pero no quería dormir allí. Mi móvil empezó a sonar sin parar alrededor de las 3:00 de la mañana. El código oscuro no funciona. ¿Qué demonios? Amelia, en serio, hace frío. Déjame entrar. Amelia, contesta al teléfono. Puse mi móvil boca abajo en la mesa de centro y lo silencié. Dormí profundamente por primera vez en una semana. Por la mañana, mi padre preparó tortitas como si fuera cualquier otro sábado. Hablamos del tiempo y revisamos nuestros móviles mientras desayunábamos en la mesa de la cocina. Parecía irreal, como si estuviéramos fingiendo normalidad. A las 5:00 de la mañana, Miguel finalmente había dejado de enviar mensajes. Supuse que se había quedado en casa de algún amigo. Mi padre decidió que era hora de llamar a los padres de Miguel alrededor de las 10:00. Mi estómago se encogió otra vez. Mi madre me apretó el hombro y me aseguró que yo no había hecho nada malo, que no tenía por qué sentirme culpable. Mi padre hizo una videollamada desde su móvil. 3 tonos después, apareció la cara de Emma. Inicialmente parecía perpleja, pero cuando se dio cuenta de quiénes éramos, forzó una sonrisa alegre. Arturo estaba leyendo un periódico de fondo, como pude ver. El saludo de Emma fue optimista, hasta que notó nuestras caras. Su sonrisa vaciló cuando llamó a Arturo. «¡Qué terrible malentendido!», exclamó Emma, con una voz que intentaba sonar dulce, pero que a mí me chirriaba como una uña en una pizarra. «Miguel está destrozado. ¿No puedes darle la oportunidad de explicarse?».
Con toda la calma del mundo, le informé que la grabación contenía toda la explicación que necesitaba. Al instante, su tono cambió. ¿Entiendes que es ilegal en nuestro país grabar a alguien sin su consentimiento?, me espetó, con la voz cargada de amenaza. Si quisiéramos, podríamos presentar cargos. Casi me da la risa. La animé a intentarlo. Al fin y al cabo, la grabación se hizo en su propia casa, a la que me habían invitado a cenar. No la había usado para chantajear a nadie, ni la había compartido públicamente. Solo se la había puesto a mis padres y a algunas amigas íntimas para justificar mi ruptura. Después de 10 minutos más de ella insistiendo, colgué y la vi alejarse de la cesta de regalo que había dejado junto a la puerta, todo a través de la cámara de seguridad. Más tarde, recibí un mensaje del administrador del edificio informándome de que habían retirado un paquete abandonado de mi puerta. Les pedí que se deshicieran de él, no sin antes darles las gracias. Esa noche, mi padre llamó para ver cómo estaba. Aunque intentaba sonar informal, noté la preocupación en su voz. Me contó que Miguel se había presentado en su oficina, exigiendo hablar con él. Había montado un escándalo en la recepción, gritando que mi padre le había destrozado la vida y me había puesto en su contra, antes de que seguridad lo echara a la calle. Me sentí fatal. El negocio de mi padre se estaba viendo afectado por todo esto. Sin embargo, él me aseguró que seguridad se había encargado del asunto y que no debía preocuparme. Aún así, notaba la tensión en su voz. Esto se estaba complicando de maneras que ninguno de nosotros había previsto. El sábado decidí salir del piso. Necesitaba aire fresco, porque llevaba días escondiéndome entre mis 4 paredes. Caminé hasta una pequeña cafetería a unas 3 manzanas de distancia. Me senté en una mesa en la esquina y pasé 1 hora intentando sentirme normal mientras leía. Pero entonces, esa sensación de que alguien te observa. A mitad de mi capuchino, levanté la vista y allí estaba ella. Catalina, la hermana de Miguel, de pie junto al mostrador, clavándome la mirada. Por un instante temí que se acercara y montara un numerito, pero en lugar de eso, simplemente se marchó después de darme una mirada gélida que me caló hasta los huesos. Esperé 15 minutos más, pero no podía concentrarme en mi libro. Las manos me temblaban tanto que decidí volver a casa por otro camino, mirando constantemente por encima del hombro. Seguía sintiendo que tenía que esconderme, aunque era absurdo. Sentía que no encajaba, que estaba en el lugar equivocado. Mi madre me estaba esperando en el portal cuando regresé a mi piso. Había traído la cena y algunas cosas de la compra porque quería verme en persona. Necesitaba evitar hablar de Miguel, así que pasé la tarde viendo Netflix. Ella durmió en el sofá mientras estuvo allí. A medianoche, mi móvil volvió a explotar. Más números desconocidos. Mensajes que iban de la rabia a las disculpas. Lo apagué e intenté dormirme. Estaba desayunando con mi madre a la mañana siguiente cuando oí que llamaban a mi puerta. No era un golpe. Era una serie de embestidas violentas, como si intentaran derribarla. Miré por la mirilla y vi a Miguel, con aspecto furioso y desaliñado. Estaba gritando mi nombre, insistiendo en que abriera y afirmando saber que yo estaba dentro, mientras yo lo observaba desde el ojo de buey. Mi madre llamó rápidamente a seguridad del edificio. Él empezó a dar patadas a la puerta, y yo saltaba con cada golpe. Finalmente, hablé y le exigí que se marchara, ya que seguridad estaba en camino. Soltó una risita burlona. «Todo lo que quiero es hablar», dijo. «Puedo explicarlo todo si solo me das 5 minutos». Le pregunté qué necesitaba ser explicado. ¿Que dijo esas cosas y luego lo negaba? Hubo una pausa, y luego los golpes continuaron. No intentaba ocultar nada, simplemente estaba furioso por haber sido descubierto. Unos minutos después, apareció seguridad. 2 hombres que parecían preferir estar en cualquier otro sitio. Le indicaron a Miguel que se fuera, y pude oírlo. Hubo gritos y forcejeos en el pasillo. Me quedé en la cocina con mi madre, escuchando en silencio. Al final, todo quedó en calma. El personal de seguridad me envió un mensaje avisándome de que lo habían sacado del edificio
y habían llamado a la policía porque se había puesto violento cuando los guardias intentaron escoltarlo fuera. Aparentemente, empujó a uno de ellos. Mi madre y yo simplemente intercambiamos miradas. Esto se estaba volviendo peligroso. Ella me recomendó que me quedara con ellos un tiempo, pero de alguna manera eso me parecía darle ventaja. Este era mi hogar, y lo último que quería era que me echaran de él. En lugar de eso, hice lo que debería haber hecho días atrás. Presenté una solicitud de orden de alejamiento. El procedimiento fue muy sencillo. Tenía testimonios de testigos, correos electrónicos, mensajes de texto y videos de vigilancia de varios incidentes como prueba. Al día siguiente, mi padre vino a instalar una de esas cámaras de timbre Ring, mientras mi madre se quedó otra noche. Para ser sincera, estaba tan preocupada como ellos. No creía conocer a este Miguel, o quizás sí, y simplemente nunca lo había visto antes. En silencio, pasaron 4 días sin mensajes de texto, sin llamadas telefónicas, sin visitas inesperadas. Empecé a sentir que quizás todo había terminado. Para relajarme un poco, hice las cosas típicas del día a día, como ir a trabajar y pasar por el supermercado de camino a casa. Incluso salí a cenar con Julia y otros amigos, pero tuve cuidado de mantener nuestro destino en secreto en las redes sociales. Luego, al llegar a casa ayer, descubrí un paquete de Manila escondido debajo de mi puerta, sin nombre ni dirección. Un sobre en blanco que contenía una carta manuscrita de 12 páginas de Miguel, detallando todas las cosas que decía amar de mí, todos los recuerdos que atesoraba y todos los planes que tenía para nuestro futuro. La última página era diferente. La caligrafía se había vuelto más descuidada y contundente. Escribió que se aseguraría de que nadie me quisiera si él no podía tenerme, y me amenazó con filtrar videos vergonzosos que tenía de mí. También insinuó que tenía información potencialmente problemática sobre el negocio de mi padre. Leerlo me revolvió el estómago. La amenaza en sí misma era una violación, incluso si no había videos incriminatorios, que nunca habíamos grabado. Y aunque lo más probable es que inventara o malinterpretara cualquier información que creyera tener sobre el negocio de mi padre. Sin embargo, el hecho de que recurriera a las amenazas, llamé a mi padre y luego a la policía. Vieron la carta como prueba de una violación de la orden de alejamiento. La agente que vino parecía desinteresada, como si esto fuera algo normal. Sin embargo, tomó nota de mi historia y prometió investigar. No creía que pasaría mucho. Alrededor de las 3 de la mañana, noté un ruido que provenía de mi balcón. El balcón de mi piso, en un segundo, tiene una conexión de escape de incendios. Escuché y me quedé paralizada. Otro sonido, como si la puerta corredera estuviera siendo probada. Susurrando al teléfono, marqué el 112. La operadora me indicó que me encerrara en el baño hasta que llegaran los agentes. Con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, cogí mi móvil y mis llaves y seguí sus instrucciones. Oí cómo se abría mi puerta corredera en el salón. Pasos, mi nombre susurrado suavemente. Amelia. No recuerdo mucho de los acontecimientos posteriores. La policía apareció en un instante, gritando. Se escuchó un estruendo, como si alguien tirara muebles. Estaba tan en shock que no pude reaccionar cuando llamaron a la puerta del baño para avisarme de que era seguro salir. Miguel había sido detenido por cargos de resistencia al arresto, allanamiento de morada y violación de la orden de alejamiento. Parecía borracho. Según uno de los policías, se había puesto agresivo cuando intentaron esposarlo. Tiró mi mesa de centro, rompiendo el cristal y varios cuadros. Pasé el resto de la noche en casa de mis padres. Miguel fue liberado bajo fianza, pero se le exigió que llevara un grillete electrónico y se mantuviera a una distancia mínima de 150 metros de mí, mi piso y mi lugar de trabajo. Según una llamada que recibí por la mañana, sería encarcelado de nuevo de inmediato si rompía estas condiciones. Me quedé en mi habitación de la infancia después de esa conversación y finalmente empecé a llorar. No lágrimas dulces, sino sollozos feos y jadeantes que me dejaron exhausta. Mi madre entró y simplemente me abrazó mientras yo temblaba.
Después de que finalmente me calmé, mi madre me preguntó qué quería hacer. ¿Deseaba mudarme a un nuevo piso? ¿Quería presentar más cargos? No tuve respuestas. Todavía no las tengo. Estoy escribiendo esto desde la habitación de invitados de mis padres, que está llena de premios de la escuela secundaria y peluches de mis primeros años. Me siento como una mujer furiosa que ha sido llevada al límite y una niña asustada al mismo tiempo. Esta tarde, la policía llamó para informar que Miguel se había quitado el grillete electrónico, en violación de las condiciones de su libertad condicional. Lo están buscando, pero aún no lo han encontrado. Como medida de precaución, sugirieron que me quedara en un lugar donde él no pensaría en buscar. Así está la situación actual. Mi exnovio irrumpió en mi piso y amenazó con filtrar videos falsos míos después de que descubrí que me estaba usando por el dinero de mi padre, así que me estoy escondiendo en casa de mis padres mientras la policía lo busca. No puedo sacarme de la cabeza ese momento en la cocina. Él se rió de lo útil que fui, de cómo presenté el postre, sonrió y cortó el pastel como si nada hubiera salido mal. Lamento no haberlo confrontado de inmediato. Lamento no haberle tirado la tarta a la cara y haberme ido. Lamento haberlo conocido alguna vez. Sin embargo, ya es demasiado tarde para pedir deseos. Ahora todo lo que tengo que hacer es averiguar qué viene después.